Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la serie de entrevistas de riesgo de explotación sexual de niños y niñas adolescentes en territorios. Esta colaboración que está haciendo El Mostrador con la plataforma Actuar es Urgente. En esta oportunidad nos encontramos con Javiera Morales, quien es diputada de la región de Magallanes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para comenzar a hablar sobre el tema, la Defensoría de la Niñez ha evidenciado que ha habido un aumento exponencial de la explotación sexual de niños y niñas adolescentes, siendo Magallanes una de las regiones con mayor incidencia por cantidad de personas que hay en la región. En ese sentido, ¿a qué se le atribuye esto y cómo ve el panorama usted en Magallanes? Sí, la situación en Magallanes es alarmante, pese a que somos, en todos los otros tipos de delitos, la región más segura de Chile, porque si uno compara las tasas de delitos que ocurren en la vía pública con las otras regiones, la verdad es que tenemos bien buenas tasas, pero si vamos a la tasa de delitos que ocurren dentro de la vía, digamos, privada o más bien dentro del hogar, nos transformamos en la región más insegura de Chile. Tanto la violencia intrafamiliar como abuso sexual, como ahora redes de explotación sexual infantil, son pan de cada día, lo vemos todos los días en la prensa regional y la verdad es que es sumamente preocupante porque esto se viene heredando desde hace bastantes años. Y cuando tú dices que la tasa es más alta, la Defensoría de la Niñez dice la tasa más alta, la verdad es que no es solo más alta, sino que es muchísimo más alta. Sí. Si uno ve todas las regiones del país, se manejan entre 20, 30, 40 casos cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos 200, más de casi 300 casos. Entonces eso nos exige hacernos la pregunta de qué ocurre en nuestra región. Tenemos legislación, en eso se ha avanzado, vimos que el año 2021 y 2022 terminamos de tramitar la ley que terminó con esta idea de prostitución infantil, sino que más bien tipificó bien el delito de explotación, determinó que eran los cómplices y aumentó también la pena, pero no basta solo con la tipificación, sino que como es un problema tan complejo hay que abordarlo integralmente y creo que en eso hemos sido muy lentos en la región de Magallanes. Acá se requiere avanzar, yo diría, en 3 líneas. Primero, la prevención y en eso yo creo que, por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar hemos avanzado. Hay campañas publicitarias a nivel nacional que nos llaman a denunciar, que nos cuentan qué es la violencia intrafamiliar, que nos invocan a tener un rol social y en eso, en cuanto a abuso sexual y explotación sexual, estamos en pañales. Yo me alegro que ahora, en términos regionales, vamos a iniciar una campaña preventiva, va a ser evaluada, pero si uno se pregunta por qué no hicimos esto mucho antes. Eso en cuanto a la prevención. El segundo, yo creo que, por cierto, hay que ver el tema de que no hay impunidad. Y en eso la región se ha avanzado harto. Si tenemos estas tasas también es porque hay harta persecución. ¿Eso qué significa? Tanto Policía de Investigaciones como el Ministerio Público tienen unidades especiales abocadas a estos delitos y eso está trayendo resultados. Pero nos falta muchísimo. Y también una tercera área es que lamentablemente la gran porcentaje de víctimas son mujeres y muchas de ellas que viven en establecimientos a cargo del Estado. O sea, son niñas que están sujetas a la protección estatal porque han perdido el vínculo con su familia y se le ha entregado la responsabilidad de cuidado al Estado y hoy día viven en residencias. Y ahí tenemos un foco muy complejo de abordar. Teniendo en cuenta la reciente nota que sacó El Mostrador sobre la situación de Magallanes y estos denominados parcelazos, donde mostraban el modus operandus que tenían los explotadores sexuales, ¿cuál es el análisis que usted hace sobre esto? El conocimiento que le puede entregar también a las otras regiones de cómo funcionan un poco las redes de explotación sexual. Sí, lo primero, tal como señalaba antes, es que nuevamente la mayor cantidad de víctimas son niñas que viven en las residencias. Desde que esto empezó a aparecer en prensa y lo conocimos también por la verdad que por el propio relato de los adolescentes que viven en la residencia, lo denunciamos como parlamentaria de la región, lo denuncié y nos fuimos a visitar la propia residencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que es muy fácil de alguna manera responsabilizar al Estado, porque se dice, ¿cómo es posible que las niñas salgan? Las niñas no están presas ahí. Ellas viven en ese lugar porque están a cargo del Estado, pero ellas tienen derecho a tener una vida social, tienen derecho a salir a la escuela. Y justamente cuando ellas salen es que se producen estos delitos. Entonces lo primero que hay que hacer es
adentrarse en el tema y saber por qué esto ocurre. Y muchas de ellas no se reconocen como víctimas. Entonces ahí tenemos el primer problema, prevención. ¿Qué servicios se están prestando por parte de esa residencia para ver si existe el apoyo psicológico, social, para que esas niñas también conozcan cuáles son sus derechos y por qué muchas de ellas lamentablemente no se autodefinen como víctimas? Entonces es un problema complejo porque también se cruza con problemas de consumo de drogas, problemas de consumo de alcohol. Entonces lo que está ocurriendo en Magallanes en estos parcelazos, donde efectivamente ya hay una red de explotación sexual, es algo que tiene que ver hay que mirar con alerta en el resto de las regiones, pero justamente como vemos acá es que están fallando todos los controles, tanto la prevención como los servicios que se le tienen que prestar a estas niñas por parte del Estado una vez que entran a una residencia, y también impunidad, porque estos parcelazos se comunican a través de vías sociales. De redes sociales. Pero teniendo en cuenta también que, claro, estas niñas o adolescentes pueden salir porque tienen derecho a tener actividades recreativas y otro tipo de actividades, ¿cómo se puede regular, por ejemplo, que estas situaciones no pasen los días que ellas pidan libre? ¿Existe alguna noción de cómo se puede regular ese tipo? Acá es importante la intervención que hace la residencia con esa niña. Nosotros cuando fuimos la primera, en Magallanes hay una residencia de adolescentes en Punta Arenas, en la capital regional, que es donde hay muchas denuncias por redes de explotación sexual que están de alguna manera deambulando alrededor de la residencia, se contactan con ellas a través de redes sociales. Cuando uno va a conocer la residencia se da cuenta que es una infraestructura que no es apropiada. O sea, las niñas no se sienten a gusto, no se sienten bien, no tienen espacios, living, comedor, un lugar donde puedan sociabilizar, donde puedan tener atención psicológica, donde también tengan atención especializada, porque muchas de ellas tienen problemas de consumo de drogas, que en ningún caso justifica este tipo de delitos, sino que es a través de esas debilidades en que estos delincuentes acceden a ellas. Entonces, lo primero era cambiarlas a otro lugar. Recién está anunciada ya la compra por parte del gobierno regional de una nueva infraestructura, pero yo creo que ahí está la clave, que ellas estén en un buen lugar, cuidadas y con las intervenciones psicológicas, sociales y educacionales que se requieren, y eso el Estado no lo está cumpliendo. Entonces, probablemente si ellas tuvieran todas esas condiciones, podrían salir de la residencia en términos más seguros. Bueno, y por último, hace un año usted realizó una denuncia sobre un caso de explotación sexual de niños y niñas adolescentes en una residencia, y señaló que habían distintas cosas que se podrían instalar, como por ejemplo que funcionarios de educación y de salud estuvieran como un poco obligados a denunciar este tipo de casos y tipificar también la explotación sexual de niños y niñas adolescentes. Sí, lo que pasa es que justamente en estos casos en que son niñas que están en residencia y también ocurre que no casos de explotación sexual propiamente tal, sino muchos abusos que ocurren dentro del hogar, uno dice, a ver, ¿quién denuncia? Si no son los niños y niñas y la familia está involucrada de alguna manera como encubridores o porque el propio delincuente está ahí dentro, viviendo dentro de la casa, ¿cómo socialmente hacemos control? ¿Cómo socialmente hacemos prevención? Y ahí es muy importante lo que tiene el rol de la comunidad educativa en la escuela y en los servicios de prestación de salud. ¿Por qué? Porque son dos lugares donde, primero, en el caso de la escuela, son los propios docentes y sus compañeros quienes pueden percibir los cambios de comportamiento que te alertan sobre un posible caso de abuso. Entonces es muy relevante que hoy día las escuelas conozcan este tipo de protocolo y estén obligadas a denunciar. Estuvimos viendo qué es lo que ocurre en la región y la verdad es que esto es un delito priorizado por el Comité Regional de la región de Magallanes, pero lamentablemente las capacitaciones que se hacen a las escuelas son muy pocas. 5 o 6 al año. La verdad es que deberíamos tener muchísimo más. Lo mismo ocurre en salud. Cuando un niño o una niña va a recibir cualquier prestación de salud, es una oportunidad también para que quienes lo atiendan o la atiendan puedan percibir si hay algún signo de que estos delitos se están cometiendo. Entonces es muy importante tanto en educación y salud cómo están capacitados esos funcionarios y su deber de denunciar. Totalmente. Diputada, por último le queríamos hacer entrega del boletín número 4 de la plataforma Actuar es Urgente, para que lo analice, lo lea y lo comparta con sus pares. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo.